Tu compañera más bien, ¿no? Me tocó con una compañera, sí, doctor. ¿En qué orden van a exponer? Comienzo yo y continúa mi compañera. Pues empieza, Doc. Ok, muy buenas tardes. ¿Me escucho bien? Sí. Sí, Ok, compañeros. Mi nombre es Munguía Rodríguez Carlos y junto a mi compañera Muñoz Chique Alba vamos a darles el tema de taponamiento cardíaco. Para comenzar voy a dar algunos puntos importantes de historia sobre no el padecimiento, sino también sobre su tratamiento y algunos métodos que se han utilizado en la historia. Principalmente tenemos que Francisco Romero, un español, fue un pionero de la pericardiotomía, al igual que Dominic Jean Larrey, quien fue un cirujano militar de las fuerzas de Napoleón Bonaparte. Él decidió realizar un drenaje a uno de los militares que fue herido por arma blanca, un drenaje pericárdico. Hoy sabemos que las enfermedades del pericardio son mejores diagnosticadas debido a la aparición del ultrasonido que se realizó en la década de 1920. Continuando con el tema, hablamos ahora de lo que es la anatomía. Sabemos que el pericardio está formado por una doble membrana. compañero, perdón que te interrumpa, pero no avanza tus diapositivas. ¿En cuál se quedaron? Quedó en Seguimos viendo tu portada. Sí, Vale. Ya cambió, disculpen. sí, ya cambió a la de historia. ¿Ya pasó la anatomía? No, No, Estás en historia, Doc. Anatomía sigue después. Sí, pero sí se ve, perdón. Es que le estoy pasando el cursor. sí, No se ven en modo de presentación, se ven como si fueras a trabajar con ellas. ya se ve anatomía, compañero. Creo que tarda bastante en presentarse. Ok, sí, sigue viendo anatomía. Sí, Sí. compañero. sí. Ok, entonces, como les estaba diciendo, el pericardio está formado por una doble membrana y este va a actuar envolviendo al corazón. Sabemos que dentro ya encuentra lo que es el endocardio y el miocardio. Este pericardio va a estar formado por lo que es un pericardio visceral, el cual va a estar en contacto con el corazón, y un pericardio parietal. Entre estas dos membranas se encontrará un espacio virtual, el cual va a contener líquido aproximadamente de 50 mililitros y que funcionará como un lubricante. Ahora continuamos con lo que es la función del pericardio. Esta va a cumplir funciones importantes, tales como lo que va a ser una barrera contra infecciones, Perdón, también va a compañero. aportar lo que es la lubricación. Otra vez no pasan tus diapositivas. Oh, se acaba de pasar ahora. Es que les digo que creo que está tardando bastante en pasar. Esto no sé por qué. ¿Se sigue viendo, perdón? Sí. Sí. Ok. Entonces decía que el pericardio cumple tres funciones importantes, la cual va a ser una barrera contra infecciones, va a aportar lo que es lubricación y va a cumplir una función mecánica. De esta manera va a restringir lo que es el volumen del corazón. Ahora bien, el pericardio va a ser una estructura fibroserosa que va a tener unas propiedades elásticas limitadas y por eso cuando se presenta una acumulación de líquido de alguna masa mayor a 100 mililitros, puede ocasionar o generar lo que es efectos hemodinámicos de un taponamiento. Pero pues ahora
veremos que la definición tal cual del taponamiento va a constituir lo que es un síndrome clínico hemodinámico, en el cual se va a presentar una compresión cardíaca, ya sea súbita, lenta o paulatina, por acumulación en el pericardio, ya sea de líquido, pus, coágulos o sangre. Y esto debido a lo que es producto de un derrame, algún trauma, alguna ruptura cardíaca o por alguna infección. Hablaremos un poco de la etiología. Normalmente esta afección se dice que es idiopática, pero hay algunas enfermedades, algunas afecciones que van a tomarse en cuenta para que pase esta enfermedad, como va a ser una pérdida. Oye, Doc, Dígame usted. tu lámina sigue en función del pericardio. Algo le pasa a tu presentación, yo creo que es cuestión del internet. No creo, porque de hecho estoy conectado directo al internet. No hay ningún problema si apago a lo mejor mi cámara, porque luego alenta eso, las presentaciones. ¿Por qué no vuelves a compartir la pantalla? Ah, bueno, eso también. Un momento, entonces. ¿Ya se ve de nuevo? Etiología. Y aún así no está, tu pantalla no está en exposición. Se ven todas tus diapositivas a la izquierda, como si fueras a trabajar con ellas. Tal vez también afecta, compañero, que tienes todavía vista protegida. Tienes que habilitarle la edición primero. ¿Me pueden decir si ya se ve la pantalla? Etiología. Ya, compañero. Ah, ok, muchas gracias. Entonces, como les estaba diciendo, esta afección principalmente es idiopática, pero hay algunos problemas que pueden ocasionar lo que es el taponamiento cardíaco. Dentro de estos tenemos lo que es la infección, que es la pericarditis, y puede ser causada por virus o bacterias. También algún aneurisma aórtico, trauma cardíaco, infarto agudo del miocardio, ya sea cáncer pulmonar o cáncer mamario, puede también ocasionar en el estado terminal, cuando ya se hace metastásico este cáncer. También la cirugía de corazón, la insuficiencia renal, tumores cardíacos, cualquier procedimiento cardíaco que sea invasivo reciente, en la radioterapia en tórax, lupus eritematoso y el hipotiroidismo. Al igual se decía que el VIH es uno de los problemas también que puede causar lo que es el taponamiento cardíaco. Ahora, adentrándonos en lo que es su fisiopatología, vamos a decir que el taponamiento cardíaco va a comenzar cuando hay una acumulación de sangre o de líquido en el pericardio que va a rebasar los 50 mililitros. Esto va a iniciar como un derrame, puede ser un derrame pleural, pero cuando aumenta el volumen empieza a aumentar la presión del llene del corazón derecho. Esto va a hacer que el tabique se desvíe hacia el lado izquierdo y con esto disminuye el llenado del ventrículo izquierdo, ocasionando lo que es la reducción del gasto cardíaco, dando isquemia cardíaca, acidosis metabólica y finalmente hipotensión y shock, principalmente cardiogénico, o si es por vaciamiento de sangre, alguna ruptura, va a ser, al contrario, va a ser un shock hipovolémico. Ahora ya entrando en materia sobre las manifestaciones clínicas, vamos a basar su clínica dependiendo del tiempo, y esto lo va a dividir en lo que es el taponamiento cardíaco agudo y el taponamiento cardíaco subagudo.
Dentro del primero, vamos a tener que su presentación puede ser en algunos minutos o de plano súbito, dependiendo de la cantidad de líquido que alberga el pericardio. Puede causar ya sea shock cardiogénico, hipotensión, frialdad distal, cianosis periférica, un bajo gasto urinario o un pulso paradójico. Cuando estas manifestaciones se vuelven muy notables y la cantidad de líquido supera lo que es la capacidad del corazón para poder hacer sus funciones normales, se le va a conocer a un sugestivo ya de diagnóstico de taponamiento cardíaco como la triada de Beck, que va a constar de lo que es la hipotensión, más ingurgitación yugular, también llamado signo de Kussmaul, y lo que son fluidos cardíacos apagados o de plano ya abolidos. Continuando con las manifestaciones clínicas, tenemos la parte subaguda. Esto ya se va a presentar de una manera más paulatina, puede ser en días o semanas, y es de características leves. Se puede asociar con neoplasias, algún trastorno urémico o de etiología idiopática. Estos pacientes normalmente van a llegar asintomáticos. Puede que los únicos síntomas que tengan sean dolor torácico, disnea, A ver, edema periférico. doctor, Sí, te voy a tener que interrumpir. Y fíjate claro. bien lo que les voy a decir a todos. Es muy frecuente que el taponamiento cardíaco se confunda con derrame pericárdico. Obviamente el taponamiento cardíaco es un derrame pericárdico, pero la diferencia entre lo que conocemos como derrame pericárdico neto y el taponamiento cardíaco es el factor tiempo. En el taponamiento cardíaco el tiempo es importante. Voy a poner 2 ejemplos, ¿sí? Presten atención. El primer ejemplo es un paciente que tiene insuficiencia cardíaca o insuficiencia renal y está acumulando en el saco pericárdico 1 centímetro cúbico todos los días. Eso quiere decir que en un año va a acumular 360 mililitros y en 2 años tal vez 720, 730, por ahí. Como es paulatino el derrame, es decir, se está acumulando 1 centímetro cúbico todos los días, el pericardio, al ser un mesotelio, se va a estirar, ¿sí? Es elástico. Entonces se elonga y va teniendo más capacitancia y más capacitancia, de tal manera que probablemente durante estos 2 años el paciente no tenga ninguna manifestación clínica, porque se ha ido acumulando 1 centímetro cúbico por día. Eso es un derrame pericárdico. Y el taponamiento cardíaco, vamos a poner de ejemplo un paciente que tiene un accidente en bicicleta, se cae, se pega con un tronco y se rompe una vena coronaria y empieza a acumular líquido hemático en el saco pericárdico y en 20 minutos se le acumulan 150 centímetros cúbicos. Ese paciente va a desarrollar un taponamiento cardíaco y obviamente va a tener manifestaciones clínicas de las que nos van a hablar ahorita en un momento y representa una urgencia porque al tener aumento súbito de la presión hidrostática dentro del saco pericárdico, las cavidades cardíacas no se pueden llenar en forma normal y entonces el paciente va a tener un síndrome de bajo gasto cardíaco y el paciente se puede morir. ¿Cuál es la diferencia? No es la cantidad. El primer ejemplo acumuló 750 mililitros en 2 años y no tenía manifestaciones clínicas. El segundo ejemplo acumuló tan solo 150 centímetros cúbicos y desarrolló el taponamiento cardíaco. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? El tiempo. Entonces no se confundan, no hay un taponamiento cardíaco subagudo. Subagudo es que simple y sencillamente no tiene manifestaciones. Yo puedo tener una neumonía subaguda tuberculosa durante 6 meses o 6 años y no va a dar manifestaciones. El taponamiento cardíaco es una urgencia cardiovascular. Si no se pone el remedio al taponamiento, el paciente se muere por bajo gasto cardíaco. Entonces no se confundan, ni quiero que los confundas, doc.
Háblanos de taponamiento cardíaco. Un pericardio con metástasis va a ser un derrame, pero pues probablemente lo haga en un año. Igual y al año ya ocasiona el taponamiento cardíaco, porque ya las presiones son demasiadas, pero no es lo típico. El taponamiento cardíaco por lo regular es traumático. Entonces, piensen en esto que les acabo de decir. El factor tiempo, urgencia cardiovascular. Sigue, Doc, pero si te desvías te voy a quitar el uso de la palabra, ¿sale? Adelante. Claro. Bueno, continuando con esto, ahora les hablaré sobre lo que es el taponamiento cardíaco de presión baja. Este va a tener características, principalmente se va a dar por alguna afectación con algún arma blanca, algún arma de fuego o con un trauma. Va a tener lo que es una diuresis aumentada y dentro de la cavidad torácica va a tener solo una presión de 6 a 12 milímetros de mercurio. Esto se va a caracterizar debido a que en el ecocardiograma se puede encontrar lo que ya es el derrame pericárdico loculado, un colapso de cámaras derechas y cambios en el flujo mitral y tricúspide de la respiración. Los hallazgos clínicos de esto va a ser taquicardia, disnea, distensión venosa yugular y pulso paradójico. Solo como para acentuarlo, el pulso paradójico va a ser un descenso anormal de la presión sistólica y de la amplitud del pulso durante la inspiración. Esto lo leí y vi un video en el cual explica que cada que se tome la presión, si la presión sistólica a la expiración es 1 y a la inspiración baja más de 10 milímetros de mercurio, estaremos frente a lo que es un pulso paradójico. Ahora bien, la gravedad del paciente y el aumento de la presión intratorácica va a tener como relación cómo va a ir apareciendo lo que son el diagnóstico de cada cosa. Por ejemplo, en este ejemplo principal inicia como un derrame pericárdico. Después empieza ya como un taponamiento hemodinámico. Después como un taponamiento ecocardiográfico y finalmente cuando ya, como yo lo había entendido, que cuando ya empieza manifestaciones clínicas, es cuando ya el diagnóstico es totalmente aceptado. Bueno, continuando con el diagnóstico de taponamiento cardíaco, este se debe hacer principalmente de acuerdo a los hallazgos clínicos del paciente. Es posible que existan signos o síntomas coexistentes o antecedentes de pericarditis o derrame pericárdico, o del proceso patológico responsable del derrame. Incluso algunos pacientes pueden sufrir taponamiento cardíaco y no tener datos coexistentes. También van a presentar taquicardia e hipotensión. En el taponamiento puede progresar hasta que la presión venosa central va a aumentar a más de 18 milímetros de mercurio. Esto va a hacer que disminuya el llenado ventricular derecho, el volumen sistólico derecho y posteriormente el izquierdo para sustentar la presión arterial sistémica. Al fallar estas compensaciones va a provocar la caída drástica del gasto cardíaco y de la presión arterial, por lo cual esta debe ser monitoreada continuamente. Como ya mencionó mi compañero, también se va a presentar la tríada de Beck, que va a ser hipotensión, distensión venosa yugular, que va a ser un aumento de la presión venosa, lo cual va a ser la yugular más prominente, y acompañado de ruidos cardíacos ausentes. También el pulso paradójico, que ya explicó mi compañero. Siguiente, por favor. Compañero, ¿le puedes pasar? A la inspección vamos a encontrar que el paciente presenta disnea. Esta se ha reportado como el síntoma que tiene la sensibilidad más alta.
de alrededor de un 85 al 90%. Y en casos graves, esta puede generar una alteración del conocimiento y, como ya les había mencionado, signos de gasto cardíaco reducido hasta inclusive causar choque. A la palpación vamos a encontrar el pulso disminuido y a la auscultación ruidos cardíacos disminuidos o incluso ausentes. Y en un 35% de los pacientes se encuentra un frote pericárdico. Siguiente, por favor. Dentro de los estudios diagnósticos tenemos tres. El principal es la ecocardiografía, que va a ser el estándar de oro y va a confirmar la presencia del líquido pericárdico. El signo ecocardiográfico más útil es la presencia el signo ecocardiográfico más útil es el colapso diastólico de la aurícula y del ventrículo derechos. Dichos cambios van a ocurrir cuando esta presión cardíaca va a exceder transitoriamente la presión de la cámara intracardíaca. Esta ecocardiografía, también puede ser útil como guía para la cardiosíntesis. Y otro signo útil es la distensión de la vena cava, que no va a disminuir con la inspiración. En la imagen se presenta un ecocardiograma 2D, en el que se van a observar las 4 cámaras del corazón. Vamos a observar un importante colapso de la aurícula y del ventrículo derechos. La aurícula está con las flechas pequeñas y el ventrículo con las flechas grandes. El colapso de ambas cavidades tiene una alta especificidad y tiene un valor predictivo positivo de taponamiento cardíaco. Siguiente, por favor. También podemos realizar una radiografía de tórax. En esta lo principal, se puede encontrar cardiomegalia, aunque en ocasiones la silueta cardíaca también puede encontrarse normal, por lo cual se dice que la radiografía no es muy útil. También podemos encontrar los campos pulmonares limpios y el borramiento de los cilios pulmonares. Esta radiografía es una toma posterior anterior de tórax en la que se observa una cardiomegalia y se obtiene un dato del índice cardiotorácico de 0.61. Siguiente, por favor. El tercer método es la electrocardiografía y en esta vamos a encontrar una alternancia eléctrica del complejo QRS o de la totalidad del complejo desde P, QRS y el segmento ST. También vamos a encontrar que tiene un voltaje de QRS menor a 0.5 milivolts y podemos encontrar taquicardia. Siguiente, por favor. Ya pasando al tratamiento, yo encontré que se podía dividir el taponamiento cardíaco en dos principales, que uno es el descompensado y el otro es el compensado. El descompensado vamos a tratarlo con oxígeno por mascarilla o cánula nasal. Vamos a insertar una sonda intravascular periférica de gran calibre, mayor o igual a 16, y se va a infundir una solución cristaloide de 300 a 500 mililitros en un lapso de 10 a 20 minutos. Vamos a administrar dopamina de 2 a 20 microgramos por kilogramo por minuto intravenosos. Y el tratamiento definitivo va a ser la pericardiosíntesis bajo guía ecográfica. Siguiente, por favor. Doctora, te interrumpo ahí, ¿no? Regresa a la lámina, por favor. Cuando ustedes dicen una sonda, están hablando de un tubo casi siempre sintético, de PVC o de látex, y ese se utiliza, como dice ahí, en calibres que son French. En este caso, en la lámina, en la segunda viñeta, dice entre paréntesis 16. Pero quiero que sean críticos con lo que están oyendo y con lo que están viendo. Una sonda French 16 es como una sonda Foley que nosotros le ponemos a un paciente masculino en la uretra, hacia la vejiga. Entonces, no utilizamos sondas intravasculares. La palabra sonda significa otra cosa. Y más una de calibre 16.
Usamos 16 para los hombres en la uretra y 14 para las mujeres. Entonces, imagínense el calibre de lo que estamos hablando. ¿Qué utilizamos intravenosos? Catéteres. Catéteres cortos, catéteres medianos, catéteres largos, pero nunca sondas. Sí, no se hagan bolas con los términos, porque lo único que va a pasar es que un día van a pedir algo que no van a utilizar. Si están en el ejercicio privado, se lo van a cobrar al paciente y a ustedes no les va a servir de nada. Si ustedes piden una sonda calibre 16 para pasárselo en una vena, pues solamente que se lo piensen pasar en la cava o en la porta. Ok, entonces borren de su mente ese renglón en donde dice sonda, si acaso será un catéter. Y ya aquí tendremos que hablar de catéteres cortos, catéteres largos, catéteres periféricos, catéteres centrales, etcétera, etcétera, etcétera. Alguien nos va a hablar de eso. Al término, es el último tema de los temas del primer parcial. Entonces, fíjense bien lo que escriben, porque si no me van a confundir a los demás. Aquí vamos a parar la exposición de hoy, porque ya los interrumpí mucho. Quiero que los dos exponentes, tanto el doctor como tú, doctora, recapitulen en sus láminas, recapitulen en la información, repasen y quiten las cosas que no correspondan a taponamiento cardíaco. El tema es taponamiento cardíaco y está en cualquiera de los libros que les di como bibliografía sugerida. ¿Ok? No los voy a dejar avanzar porque son demasiadas láminas en las que dicen información que corresponde a otros temas, a otras cosas, y algunos datos como lo de la sonda calibre 16, pues está mal. ¿Sí? Aquí la vamos a dejar por hoy. ¿Hay comentarios con respecto a las aclaraciones que estoy haciendo? No, doctor. Ok, quiero que de aquí a mañana, por favor, recapitulen en el tema. Mañana quiero un resumen concreto de lo que ya habló tu compañero y tú para que terminen el tema, pero con información veraz. Sí, por favor. ¿Me escucharon los dos exponentes? Sí, doctor. Sí, doctor. Nos vemos mañana. Buena tarde. Mañana, doctor. Hasta mañana, doctor. Hasta luego.